Continuamos el día de hoy con nuestro estudio que se llama Nuestra Iglesia y que comenzamos ya hace un par de semanas y que comenzamos nosotros con el estudio en profundidad de los 5 principios espirituales sobre los cuales se sustenta nuestra iglesia. Entendiendo que, por supuesto, es un resumen de la doctrina sobre la cual se funda la iglesia, no solamente nuestra iglesia, sino que la iglesia bíblica, Recuerden que cuando la iglesia nace, específicamente en el libro de Hechos, en el capítulo 2, hay elementos que están ahí, ¿no es cierto?, que son los que la iglesia ha mantenido a lo largo de los siglos y contra la cual también hemos tenido que sufrir permanentemente acechanzas, ¿no es cierto?, distorsiones que han provenido tanto de afuera como de adentro, ¿ya? Pero recuerden los 5 principios. El primero era Dios bajo o visto en el concepto trinitario que la Biblia nos enseña. Un Dios, 3 personas. Jesús es Dios, Dios el Padre y el Espíritu Santo es Dios. Segundo, la persona de Jesucristo, que tiene relación directa con nuestra redención por causa de su muerte expiatoria, siendo Dios. Después, el tercero, la gracia, que es la dispensación, la razón, la motivación de por qué Dios hizo lo que hizo en favor de nosotros. No está basado en merecimientos nuestros, sino que en su gracia, entendiendo bien este concepto de la gracia. El cuarto, la fe, ¿no es cierto? La fe como también un don de Dios, una fe que parte por una fe salvífica que es puesta por Dios y la fe que nos sustenta a lo largo del tiempo en este proceso de santificación también dada por Dios. Y el quinto, la Biblia, ¿no es cierto?, como la única norma de conducta para nosotros y efectivamente la palabra de Dios, Ahora bien, dentro de lo que vamos a ver también en el concepto de la iglesia o nuestra iglesia en particular, por supuesto que hemos estado analizando lo que la Biblia llama las armas espirituales, entendiendo que la iglesia es, recuerdan ustedes, la comunidad de aquellos que hemos nacido de nuevo, no por mérito, sino por gracia. No nos olvidemos eso, no viene de nosotros, pero hemos nacido de nuevo, por lo tanto somos seres espirituales dentro de un envase carnal, ¿ya? Entonces, tenemos armas espirituales. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que reconocer nosotros es que nos encontramos en un campo de batalla, en una batalla persistente, es una batalla que no se descansa, es una batalla que a veces se hace imperceptible, que a veces nosotros la perdemos como de vista, producto de nuestra propia forma de vida, ¿no es cierto?, pero que siempre está ahí, nunca decae, ¿no es cierto?, y por el contrario, a medida que el tiempo avanza, va arreciando aún más. Entonces, para poder combatir en este campo de batalla de carácter espiritual, pero que por supuesto tiene una expresión en el mundo físico, nosotros hemos sido, como cristianos, dotados de armas espirituales. ¿Se recuerdan de eso, no es cierto? 2 Corintios 10, 3, 6, solamente para recordar. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, ahí está resumido en un par de versículos, ¿no es cierto?, toda la esencia de lo que son las armas espirituales. En primer lugar, las armas espirituales, como su nombre lo dice, corresponden a el paquete o lo que nosotros recibimos al momento de ser, ¿no es cierto?, salvados por nuestro Señor y ser declarados hijos suyos. Se nos da el poder de ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Dentro de ese paquete se encuentran estas armas espirituales que son comunes a todos nosotros como pueblo de Dios. No existe algo que tú tengas y que yo no tenga, o que haya personas con diferente armamento. Todos tenemos exactamente la misma dotación, el mismo cargo
¿no es cierto?, en cuanto a lo que nosotros tenemos que desarrollar. Primero conocer para poder desarrollar y para poder aplicar, y siempre entrenar. Entonces, esas armas espirituales son poderosas en Dios, no son poderosas en nosotros. No es algo que yo pueda tomar y usar sin el poder de Dios, sin la dirección de Dios. ¿Estamos? O sea, no es algo que yo recibo. Recuerda la historia de Simón el mago, ¿no es cierto? Él quería comprar algo dejando fuera algo, algo espiritual, pero dejando fuera a Dios. Eso es absolutamente, no es así. Las armas espirituales son poderosas en Dios, se activan en Dios y Dios es el que les concede el poder para la utilidad. Y esa utilidad dice que es para derribar fortalezas. No se olviden que estamos hablando de esto que es la batalla por la mente. Finalmente lo que nosotros pensamos, dice Proverbio, es lo que somos y es lo que hacemos. Independiente de lo que declaremos, finalmente lo que pensamos y cómo estamos nosotros estructurados mentalmente es cómo finalmente vamos a actuar. Es como vamos a actuar. Entonces, este concepto también es fundamental porque estas armas de la milicia son para derribar fortalezas. ¿No es cierto? Fortaleza. Y esas fortalezas son fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por eso es que estas armas espirituales tienen una utilidad solamente en el Hijo, la hija de Dios. El mundo no solamente carece de esto, sino que no necesita, por decirlo de alguna manera, esto, porque el mundo no está en la lucha espiritual. El mundo está esclavo del pecado y pertenece, ¿no es cierto?, a el bando de Satanás, lo sepa, no lo sepa, lo crea, no lo crea, lo acepte, no lo acepte. Eso no tiene ninguna relevancia y no cambia un ápice la realidad que estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Por eso es que el Hijo, la hija de Dios, tiene estas armas espirituales que son para ir derribando todas aquellas fortalezas, esos sistemas de pensamiento en los cuales hemos sido nosotros formados en el mundo y que son contrarios a la formación de Dios. Entonces eso se va derribando y el poder para poder derribarlo lo tiene estos armamentos, pero son armas que nosotros tenemos que aprender a usar. Entonces estas armas no son para ser usadas en ninguna otra cosa que no sea el resistir, ¿no es cierto?, el mantenernos firmes, el avanzar conforme al avance que Dios nos va dando, pero por sobre todas las cosas es resistir derribando todo aquello que día a día se va a querer volver a construir y aunque hoy lo hayamos derribado, mañana se va a volver a levantar y nosotros volveremos a derribarlo con el poder de Dios, con las armas de nuestra milicia. ¿Ya? Entonces, de eso se trata esto. Esa es la batalla. Esa es la batalla espiritual. La batalla espiritual está principalmente en nuestra mente. En nuestra mente. ¿Ya? Es la nueva naturaleza que debe tomar dominio de mi mente y expulsar día a día a la vieja naturaleza que maneja mi mente. ¿Ya? Eso nos lleva a las prioridades de la iglesia. 42, la prioridad de la iglesia. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia son para ser usadas dentro de un contexto corporativo. Por supuesto que cada uno de nosotros la usa también individualmente, pero tienen su efecto en el uso corporativo. Una iglesia, el cuerpo de Cristo, debe aprender a usar esas armas espirituales como cuerpo también, ¿ya? Y esas armas espirituales, ¿no es cierto?, se encuentran en las acciones que Dios demanda de nosotros ahora como hijos, para las cuales nos ha dado el poder y con las cuales Él trabajará en el desarrollo de la madurez espiritual de cada uno de nosotros. La prioridad de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya, fíjense, ahí está, en resumen, las prioridades de la iglesia. Hoy día nosotros vivimos bombardeados por una serie de elementos, de ideas que se quieren introducir en el mundo de la iglesia. Traer modelos comerciales dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, para causar crecimiento, en fin, para darle, entre comillas,
a la organización de la iglesia el crecimiento que a lo mejor a nuestros ojos no está teniendo. La iglesia no crece de esa manera. El crecimiento de la iglesia es también mediado por la voluntad de Dios. Un poquito más adelante dice que el Señor añadía cada día los que iban de ser salvos a la iglesia. Eso no significa que nosotros no hacemos evangelismo. El evangelismo lo haces tú, para eso te estás preparando hoy día en la noche y estás invirtiendo, ¿no es cierto?, para que corporativamente vayamos en la misma dirección y tú individualmente, el Espíritu Santo está trabajando contigo, conmigo, ¿para qué? Para que donde estemos, en el lugar donde, y ese es el propósito por el cual el Señor no nos sacó del mundo, nos dejó en el mundo, para que tú en la clínica, en el consultorio, en el colegio, en el vecindario, en la familia, seas sal y luz y tengas un mensaje claro, tanto con tu vida como con tus palabras, de manera tal que las ovejas de Dios irán hacia ese mensaje, se acercarán hacia esa luz. Esa es la mayor obra de evangelismo que la iglesia debe hacer. La iglesia no crece en función de campañas, la iglesia no crece en función de actividades, la iglesia crece en función del desarrollo espiritual y la madurez que cada uno de sus miembros debe adquirir, porque debemos adquirir. Esto no es opcional. Esto no es opcional. Entonces, tampoco medimos el éxito, entre comillas, de la iglesia en función ni de la cantidad de personas, ni de los recursos, no. Nosotros no debemos tener esa concepción que el mundo quiere, que el mundo ha introducido en la iglesia y la iglesia no se lo ha impedido, ¿no es cierto? Entonces tenemos el concepto de las iglesias exitosas, emergentes, iglesias grandes, ¿no es cierto? Mega iglesia, y eso no es que nosotros tengamos algo contra una iglesia con muchos miembros. El punto es que esos muchos miembros, ¿por qué razón están ahí? ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Fueron atraídos por el hombre o fueron atraídos por la voz de Dios? ¿Ya? Se pueden hacer muchas cosas al respecto para poder atraer personas. Piensen ustedes que en Estados Unidos, en Maryland, en un lugar de altos recursos, se instaló una iglesia, una mega iglesia al día de hoy, hace 5 años, pero cuando llegaron, hicieron y contrataron una empresa para hacer un estudio de mercado. ¿Cuáles eran, primero que nada, qué tipo de personas vivían, más o menos que si tenían más niños chicos, si eran de tercera edad, en fin, todo un estudio de mercado y entre esas otras cosas, qué es lo que ellos querían de una iglesia, ¿ya? Se tabuló eso, se trató, se procesó y finalmente surgieron cosas como tienda, Starbucks, McDonald's, una serie de otras cosas así. Bueno, y la iglesia es una cosa gigantesca. Imagínense ustedes algo del tamaño no de este líder de acá, sino que el de allá abajo, 2 veces eso, ¿no es cierto? Con un estacionamiento que cuando muestran las fotos aéreas es impresionante y además tienen estacionamiento subterráneo, ascensores, todo lo que te puedan imaginar, pero ahí tienen Starbucks, tienen McDonald's, tienen juegos para los niños. Entonces la gente que está adentro es mínima porque la gran mayoría de la gente está en todos estos lugares de entretención y hay una pantalla donde están, cuando se aburren, ven el sermón, ¿ya? Entonces, está todo hecho en función de la gente. Alguien podría decir, bueno, pero eso no es una mala idea. Sí, pero esa es la forma en cómo tú atraes a la gente. Claro que vas a atraer gente si nosotros ofreciéramos café gratis, galletas, entretención para los niños. Toda la gente vendría a dejar a los niños acá y volvería después del servicio. ¿Me entiendes? Pero si la gente no está por el llamado al arrepentimiento, entonces uno empieza a dudar de las verdaderas razones de por qué llega a un lugar, ¿ya? No estoy diciendo que los servicios ni las iglesias tengan que ser necesariamente aburridas y esto, pero el propósito de una iglesia no es entretener a las personas. Si queremos entretener a las personas, por supuesto que vamos a tener mucha más gente de la que tenemos. Pero el propósito no es la cantidad, ni tampoco el concepto no queremos cantidad, sino que queremos calidad, no, porque ni la cantidad es medida por nosotros. Él es el que va haciendo que la iglesia crezca en amplitud, pero la responsabilidad tuya y mía es que la iglesia crezca en profundidad, y la única manera de crecer en profundidad es estar creciendo en su palabra. ¿Estamos? Entonces, eso para que nosotros entendamos, porque son modelos que se van copiando, pero son modelos cuya base es empresarial. Entonces, la gente va a buscar, y hoy día, ¿no es cierto?, hay iglesias que se revolucionan porque empiezan a aplicar modelos
de crecimiento, por ejemplo, de personajes especialistas en mercadotecnia. Y obviamente, si se aplica mercadotecnia a la iglesia, va a resultar, porque si hay algo que puede crecer rápidamente, es un concepto religioso. Si tú le das a la gente lo que quiere, ¿no es cierto?, y no le quitas lo que cree, va a crecer. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros tenemos que entender que las armas espirituales están en el contexto de las prioridades que estableció el Señor en la iglesia desde su nacimiento. Si no es el Nuevo Testamento el que nos entrega las directrices para el funcionamiento de una iglesia, entonces no diríamos que no está la palabra de Dios capacitada para el funcionamiento de la iglesia. Aquí dice claramente, hay 4 cosas. La primera, perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, el crecimiento doctrinal, el crecimiento doctrinal. Segundo, la comunión, el estar juntos. La iglesia es de por sí un arma espiritual. El cuerpo de Cristo, el Señor Jesucristo dijo, ¿qué cosa? Cuando el mundo vea cómo ustedes se aman, van a conocer que yo existo. O sea, el poder de la iglesia, de la comunión, es un arma poderosísima espiritualmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la iglesia es un lugar donde podemos tener diferentes orígenes, diferentes cosmovisiones, una serie, todo puede ser diferente, pero nos unimos y somos comenzados a transformar, o nos comienza a transformar el Espíritu Santo y nos hace hijos e hijas de Dios según el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Según el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la iglesia pretende estar junta por las mismas cosas del mundo, entonces es cuando empiezan a haber estos quiebres. Y con esto no digo que no, y espero que cada uno de nosotros tenga sus mejores amigos y amigas en la iglesia, pero la iglesia no es un lugar donde nosotros venimos necesariamente a sociabilizar, aunque no es para que también cuando termine el servicio, ¿no es cierto?, antes que termine la última alabanza, salgas arrancando, porque no, ¿me entiendes? Pero el propósito de la iglesia no es sociabilizar como propósito. ¿Se debe llegar a hacer eso? Claro, por supuesto que sí. Tus mejores amigos, tus mejores amigas, si eres soltero, quiere decir que la esposa, el esposo lo encuentres en la iglesia, lo encuentres aquí, ¿no es cierto? Ese es el propósito de la iglesia. Esos propósitos se cumplen cuando entendemos la comunión y la razón por la cual estamos juntos. Por eso es que el primer punto, la Iglesia Cristiana de La Serena es una comunidad de nacidos de nuevo que creen las siguientes cosas. No creen en la amistad, no es que crean en el amor, no es que crean en la igualdad, en la inclusión, que son las cosas por las cuales el mundo, entre comillas, se asocia. Creemos que Dios es trinitario, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos, eso es lo que nos hace uno. Entonces, eso es importantísimo. ¿Ya? Eso es importantísimo. Entonces, la prioridad de la iglesia, bien clara para entender el concepto de las armas espirituales. Después dijimos que las armas espirituales que vamos a revisar durante las siguientes semanas son, en primer lugar, el estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque si no hay estudio de la Biblia, todo lo que viene a continuación va a estar hecho conforme, en el mejor de los casos, a mi mejor intención. Mi mejor intención. ¿Estamos? Tengo que tener el conocimiento claro de qué es, cómo es que Dios no solamente quiere que entienda algo, sino que haga algo. Cuando Jesús confrontaba a los fariseos, por ejemplo, le decía, ustedes, no es que los fariseos no oraran, los fariseos oraban, pero Jesús le dijo, ustedes oran mal. No es que los fariseos no dieran, los fariseos daban mal, no es que los fariseos no ayunaran, no es que ¿me entiende? Pero lo hacían mal porque lo hacían conforme a su propia visión, a su propia tradición y no según la ordenanza de Dios. ¿Ya? Por eso es que los fariseos acusaban a Jesús de haber violado muchísimas leyes. La pregunta es, si Jesús hubiese violado una sola ley de la verdadera ley de Dios, entonces su sacrificio en la cruz habría sido inválido. Pero ¿por qué los fariseos lo acusaban de violar la ley? Jesús violaba sus tradiciones.
sus tradiciones, todo aquello que había sido, ¿no es cierto?, reemplazado o puesto en lugar de la ley de Dios, ¿ya? Entonces, el estudio de la Biblia. Y hago énfasis, hermanos y hermanas, en el estudio. ¿Por qué? Porque tenemos que reemplazar el leer la Biblia por estudiar la Biblia, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender que en la iglesia y en nuestro tiempo personal estudiamos la Biblia. Por ejemplo, si te pregunta alguien, oye, usted en el estudio de mujeres, ¿qué hacen? Una mujer que viene a los estudios, ¿no es cierto?, y que participa y que está creciendo ahí, dirá, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Los varones estamos estudiando el libro de Lucas. El día domingo estamos estudiando la carta a los Efesios. Anteriormente estudiamos la carta del apóstol Pablo, el Apocalipsis. Estamos estudiando. Cuando hablamos de estudiar, estamos hablando de algo sistemático. Y esa es la forma como nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios, por medio de su palabra. El estudio sistemático. Vale decir que tú partes en el capítulo 1 y terminas en el capítulo final. Y quiero aprovechar, lo vamos a ver más adelante, bajo el concepto práctico, pero aprovechar de decir que, por ejemplo, si tú nunca has leído sistemáticamente la Biblia, ¿no es cierto?, comienza por las cartas del apóstol Pablo. Lee Efesios y Filipenses. Un capítulo de Efesios, un capítulo de Filipenses. ¿Cuánto? 1 o 2 meses. Léelo, lee todos los días un capítulo de Efesios, un capítulo de Filipenses. En la mañana, en la tarde, tienes un tiempito, vuelves a leer el capítulo. No pases al 3 y al 4, no. El 1, el 2, todo el día, todas las veces que puedas. Todas las veces que puedas. ¿No es cierto? Aparte de el tiempo que separas en el día como este concepto de devocional. Pero vas leyendo eso. Y cuando terminas las cartas, que las vas a terminar probablemente en un par de días, comienzas de nuevo, y comienzas de nuevo, y comienzas de nuevo, y comienzas de nuevo, y así por 2 o 3 meses. Así se estudia la Biblia. Y entonces, ¿sabes qué? Cuando lo hagas por tercera o cuarta vez, vas a decir, ahora viene esto. ¡Tic! Y vas a haber memorizado. No te vas a dar cuenta, pero vas a haber memorizado, porque dices, esto ya lo leí, esto ya lo leí, esto ya lo leí. Pero cuando empiezas a memorizar, y una vez que has memorizado, tu mente ha sido ocupada, ¿no es cierto?, por palabra de Dios. Y entonces ahora que tienes algo de la palabra memorizada, puedes comenzar ¿a qué? A profundizar. Y estás profundizando en eso y empiezas con Gálatas. Y así vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo. Pero un mismo libro, una misma carta, por lo menos un mes. Por lo menos un mes. No pases a otra cosa. Y si vas a empezar y ya te viene, ¿no es cierto?, el espirititis y dices, no, mañana empiezo, hoy día en la noche, no empecés por Isaías, porque te aseguro va a llegar al versículo 3 y hiciste tilde. Parte por la doctrina, por las cartas. Recuerden que el Antiguo Testamento es básicamente historia, de donde nosotros sacamos principios, por supuesto principios bíblicos, pero ahí no hay doctrina. La doctrina está en el Nuevo Testamento. Aquí está la historia. Isaías es una historia, todos son historias y tenemos principios preciosos de ahí que son palabra de Dios. Pero la doctrina de la iglesia se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Entonces, comienza por ahí, pero comienza a estudiar. Si no, entonces nunca vas a poder pasar la primera barrera, que es a lo menos el concepto del hábito. Del hábito. Cuando veamos el tema de la oración, también es una forma de vida. Entonces, el estudio de la Biblia, la palabra de Dios, sistemáticamente. Por supuesto que lo sistemático nos va a llevar a lo temático. Pero lo que la gente quiere hoy día, lo que la hermandad en general en las iglesias lo que quiere son tips, ¿no es cierto? 10 formas de cómo manejar las finanzas, 10 formas de cómo ser mejor esposo, 10 maneras de cambiar a tu esposo, 10 maneras de cambiar a tu esposa, 10 maneras de educar a los hijos. Y entonces no quiere la historia completa, quiere dame el resumen, o sea, quiero 10 tips que yo pueda. No funciona así. No funciona así la cosa. La cosa funciona en estudiar la Escritura, cambiar la información que traemos
por la información que incorporamos. ¿Ya? Y todos estamos en posición de hacerlo. Por lo tanto, recuerden que la Biblia o la palabra de Dios es conocida, ¿no es cierto?, como en la Biblia, como la palabra de Dios, como la palabra de Jesucristo también, y por supuesto como la palabra de verdad. Quiero que, veamos este pasaje que no lo vimos la semana pasada, en 1 Juan 5, 19, 21, que es también importante porque nos sitúa en el contexto de la batalla en que nos encontramos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pausa. ¿Qué dice el apóstol? Lo primero que dice, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. ¿Y cuál es el primer aspecto que viene a continuación de ese sabemos? Lo primero que yo sé como cristiano, aparte de que he nacido de nuevo, de que el Señor me salvó del infierno, que por supuesto es increíble, pero lo primero que sé es lo que viene a continuación, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Es un poder delegado, Dios es soberano sobre todo, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por lo tanto, ya no puedo tener esperanzas en este mundo, anhelos, ¿me entiende? Lo que no significa que nosotros nos vamos a multiplicar por cero. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero ya mi esperanza no está en el mundo. ¿O tu esperanza está en el mundo? Uno puede tener expectativas, claro, pero una cosa es la expectativa y la otra es la esperanza. Tú no puedes, siendo un hijo, una hija de Dios, tener esperanza en que este mundo va a cambiar, va a mejorar. No puedes tener esperanza que si todos nosotros dejamos de botar botellas plásticas en el mar, se van a salvar las ballenas y no. ¿Significa eso que tengo licencia para votar? No. ¿Te das cuenta? Pero no tengo esperanza porque ¿sabes qué? Va a llegar un día en que no el mundo, sino que Dios mismo va a contaminar de una manera inédita no solamente las aguas del mar, todas las aguas de este mundo. La mayor destrucción ecológica que el ser humano puede imaginar en su mente, multiplicada por 1000, va a estar hecha por el mismísimo Dios. ¿Ya? Entonces, no es que esto me da licencia para no ser responsable, pero no tengo esperanza en eso. No tengo esperanza de que vaya a haber alguien que solucione el problema de la educación en Chile. ¿Es de esperanza que no? Pero respetamos las leyes bajo las cuales estamos. ¿Por qué? Por ordenanza de Dios. Pero mi esperanza está ¿dónde? Por eso es que Dios no puede, no es que no pueda, mal dicho, Dios puede hacer lo que quiera. Pero Dios no nos da hoy, sus bendiciones como la gente errada cree que Dios está para darle bendición. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Yo lo que tengo que hacer es resistir ese pensamiento, resistir en la batalla espiritual hasta el día en que llegue a puerto, hasta el día en que llegue a la presencia de Dios. Esa es mi esperanza. No es algo escapista, es una realidad. No hay esperanza. No tengo esperanza que esto vaya a mejorar. Le doy gracias a Dios porque nos sostiene con más de lo que necesitamos en este tiempo y hasta podemos disfrutarlo mejor que el resto del mundo. Pero otra cosa es tener esperanza. ¿No es cierto? Por eso es que me acuerdo que en una iglesia yo encontraba increíble que tocara la canción de ¿cómo se llama este? Que era como, la cantaban como una alabanza. De verdad. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, la canción era esa, saber que se puede, color de esperanza. Y ahí los babosos cantando ese color de esperanza. Porque hay que espiritualmente ser esto. Como hoy día le mostraba a Adrianito un video porque lo vimos en la mañana, una cosa que ya hasta qué punto puede llegar la estupidez, la camisa ungida. Un viejo que tenía más charchetas que yo, ¿no es cierto?, parado arriba en el púlpito, porque no es pastor, y sacándose la camisa así casi como un striptease,
y entregándosela, y las mujeres gritando ahí porque esa camisa la había él usado en Jerusalén y que estaba cargada del Espíritu y a cada rato aleluya. Entonces tú decís, da para cualquier estupidez en las iglesias. O sea, la ofensa al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, ya está llegando a un punto increíble, inimaginable. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué esa gente está ahí? ¿Es mala esa gente? ¿No cree en Dios? No, por esto. Tienen la cabeza hueca, llena de cualquier otra cosa, menos de la palabra de Dios. Llena de la palabra, menos de la palabra de Dios. Dice entonces, sabemos que están bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La misma indicación que necesitamos hoy día nosotros. Lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando yo sé que soy hijo de Dios, no por merecimiento, sino por gracia. Pero como hijo de Dios, lo primero que reconozco es que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por lo tanto, no puedo esperar del mundo nada más que oposición. En mayor medida, en menor medida, disfrazada, todo. Pero estamos en una posición absolutamente, o en un lugar absolutamente hostil a la verdad de Dios. ¿Ya? Por eso es que el propósito de Dios es que nos mantengamos firmes. Nos ha dado armas espirituales para estar firmes, para resistir. ¿Ya? Ahora, este estudio debe ser hecho cada día. Cada día. El cristiano, el hijo, la hija de Dios tiene que acostumbrarse que así como se alimenta físicamente, tiene que alimentarse espiritualmente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. No solo es el alimento físico. No dice no nos alimentemos físicamente. Ya vamos a ver eso cuando veamos la oración. Pero no es el todo. Tenemos que alimentarnos espiritualmente, con la misma frecuencia que lo hacemos físicamente. Y la palabra nos dice en Hechos 17. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ya. Entonces dice que los hermanos de Berea, ahí por ejemplo han pasado más o menos 15 años desde el nacimiento de la iglesia y nos damos cuenta que este concepto de comunidad que inicialmente se generó en Jerusalén ya no existía porque ya la iglesia se había dispersado en el imperio. En el principio, recuerdan ustedes cuando Pedro predica el primer mensaje, él usa ¿qué cosa? La Escritura. ¿Qué es la Escritura en ese entonces? Porque no estaba el Nuevo Testamento escrito, todo el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento ahora, junto con la gracia y el Espíritu Santo. La ley vino por Moisés, pero la gracia vino con Jesús. ¿No es cierto? La ley en el Antiguo Testamento era un elemento de condenación. La ley en el Nuevo Testamento con la gracia es de salvación y transformación. Pero Jesús no vino a borrar la ley, vino a cumplir la ley y a derramar gracia para que nosotros ya la ley no fuera condenatoria, sino que fuera transformadora. Nos salva y nos transforma. ¿Ya? Entonces, pero el apóstol Pedro usa el Antiguo Testamento, son prácticamente casi 50 versículos en el capítulo 2, en el libro de los Hechos, en que habla a un público, a una audiencia netamente judía. No se olviden que estamos en la fiesta de Pentecostés, que es el final de este periodo largo de las festividades judías, ¿no es cierto?, que comienzan con la semana de la Pascua y terminan con Pentecostés. ¿Se convirtieron cuántas personas? ¿Se acuerdan? 3.000, ¿no es cierto? A nosotros nos puede parecer un número gigantesco, pero en función, y lo era,
pero en función de la realidad de la población flotante de judíos que existía durante ese periodo, es ínfima porque se calcula que existía alrededor de 1 millón de judíos, ¿no es cierto?, que llegaban a Jerusalén para estas festividades. Al punto que Andresito me dio un dato el otro día que era muy bueno de la historia, que durante el periodo, esos 50 días que duraban todas las festividades, había un decreto del procurador en el cual los límites, ¿no es cierto?, de la ciudad eran ensanchados varios kilómetros. ¿Para qué? Para que la gente pudiera caber en los alrededores y decir que estaba en Jerusalén. Porque obviamente 1 millón de personas dentro de la ciudad amurallada era imposible, imposible. Entonces, todo eso, pero entonces se convierte en 3.000, de quién sabe, supongamos 10.000 que estaban escuchando. Entonces, siempre el porcentaje de los que se convierten es menor a los que rechazan. Pero así parte la iglesia. Ahora, de esos 3.000, la historia dice que prácticamente la mitad se quedó a vivir en Jerusalén porque era la única iglesia. El resto volvió a sus lugares de origen, pero en un momento determinado, los creyentes, junto con los apóstoles, los primeros cristianos, que en ese entonces serían 120 personas, se vieron de golpe y porrazo con 1.000 personas más a las cuales había que ayudar con alojamiento, ayudarlas para alimentarse y una serie de otras cosas, y por lo tanto ese era el concepto de comunidad inicial, pero no era el modelo bíblico propiamente tal, era por una necesidad puntual. No se olviden que el libro de los Hechos es un libro histórico que va relatando sucesos, muchos de los cuales no se repiten. Una sola vez el Espíritu Santo descendió y hubo como lenguas de fuego sobre la cabeza de esos 120. Nunca más vuelva a suceder eso. O sea, el que pretende repetir eso no entiende el libro de los Hechos. Una sola vez registra el hecho de que el Espíritu Santo dio muerte a una pareja de hermanos que estaba robando, no sé si robando, pero no es la palabra en realidad, porque estaban dando, pero estaban, ¿cómo diríamos? Blufeando respecto al monto de lo que estaban dando. Estaban mintiendo. Y Pedro, que tenía el espíritu de, el don de discernimiento, discernió, ¿no es cierto?, que ellos estaban engañando al Espíritu Santo y caen muertos. Nunca más vuelve a pasar eso. Y gracias a Dios que no pasa nunca más eso. ¿No es cierto? Pero son sucesos históricos, ¿me entiendes? Amenazar a la gente que no diezma, que no da, que no ofrenda, como sea que lo quieras dar, que no tiene un compromiso económico con la iglesia, ¿no es cierto? Amenazarla que Dios la va a matar es absolutamente herético. ¿Ya? No existe eso. No existe eso. Son sucesos puntuales. Bueno, dentro de esos sucesos puntuales estaba este concepto comunitario que se dio en la primera iglesia por las razones que le estoy diciendo. Pero, ¿qué es lo que está ocupando el apóstol Pedro? La palabra de Dios. ¿Qué ocupó Pablo con los bereanos 15 años después? La palabra de Dios. ¿Qué hicieron los bereanos? Revisaron y cada día dice que ellos estaban estudiando la Biblia. No solamente fueron a revisar cuando Pablo les predicó, sino que cada día ellos estaban estudiando, revisando, escudriñando, que es una palabra mucho más profunda que estudiar, ¿no es cierto? Escudriñando las escrituras. Y eso el apóstol los cataloga de más nobles que los de Tesalónica. ¿Cuál era la condición de los de Tesalónica? No significa que ellos eran malos hermanos y no estudiaban, no, pero recuerden, ¿por qué fue reconocida la iglesia de Tesalónica en el tiempo de Pablo? ¿Se acuerdan? Exactamente. ¿Por qué? Porque fueron sumamente generosos, siendo una iglesia muy pobre, fueron sumamente generosos en la ofrenda que Pablo estaba recogiendo en favor justamente de estos desposeídos de Jerusalén. ¿Ya? Pero dice que los bereanos eran más nobles que estos. ¿Por causa de qué? De su celo por la palabra. Ahora, ¿significa que los bereanos no ofrendaban? No. ¿Significa que los de Tesalónica no estudiaban? No. Pero coloca incluso, ¿no es cierto?, lo cual sería una herejía para el tipo de predicación que hay hoy día, el estudio más importante que esto otro, que podía haber sido un acto de generosidad puntual, pero esto es un acto de constancia en crecimiento. Y si estoy creciendo en esto, no voy a tener problemas en administrar la economía que Dios me provee conforme a su voluntad. No hay otro caso. ¿Ya?
No es para decir, oye, no, es que nosotros somos bereanos y damos, pero no estudiamos. Nosotros somos, estudiamos, pero no damos. Nosotros somos del corte de los tesalónicos que damos, pero no estudiamos. No, no ese es el punto. El punto es entender, ¿no es cierto?, la importancia del estudio bíblico. Ahora, ¿por qué es importante cada día? Aquí hay algunos aspectos. Primero, porque es necesario que estemos llenos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios more, como dice este pasaje. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ya. Lo primero es que el estudio de la palabra va a hacer que esta palabra comience a morar. La palabra morar es mucho más grande que habitar. Morar significa arraigarse, ser parte de. Jesús dice que fue a prepararnos morada. No solamente un lugar para estar. Morada es un concepto más y mucho más profundo. Entonces, la palabra de Dios, la idea es que no esté de paso en nuestra mente, como dice Santiago, no seamos lectores olvidadizos, sino que la palabra se atornille, more, y para eso hay que repetirla. Santiago dice, si uno se mira en el espejo y después se deja de mirar, se olvida, dice, ¿no es cierto? Pero la idea es que la palabra more ¿cómo? En abundancia. Ahora, ¿eso va a ocurrir por arte de magia? No, tú tienes que disciplinarte, yo tengo que disciplinarme. Sin disciplina no hay crecimiento. Sin disciplina no hay crecimiento. La palabra de Dios, de Cristo, more en abundancia. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Enseñando y exhortando. Esto es fundamental porque eso es parte de la iglesia, parte cardinal de la iglesia, enseñando y exhortando. Tú estás siendo enseñado por alguien y tú debes estar enseñándole a alguien. Siempre estamos enseñando, siempre estamos exhortando con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Tú estás enseñándole a alguien. Esto no habla de cantidad. Alguien dice, sí, pero es que yo en realidad le enseño a una persona. No ese es el punto. Piensa tú que Timoteo llegó a ser lo que fue en gran medida por la enseñanza de su madre. Su madre le enseñó a un hombre que Dios lo usó para que nosotros aprendiéramos de él hasta el día de hoy. Entonces, no subestimemos. Esto no tiene que ver con números. Nunca las cosas de Dios tienen que ver con números. Tienen que ver con obediencia. Si tú enseñas a tus hijos, pero para enseñar a tus hijos tú tienes que estar aprendiendo de alguien. Tú le estás enseñando a un hermano nuevo, tú estás enseñando a un discipulado, tú estás enseñando a un amigo, a un cristiano nuevo. Estamos siempre enseñando y estamos siendo exhortando. Eso es lo que debe suceder en la iglesia. Nuestras conversaciones, ¿basadas en qué son? No digo que no hablemos de fútbol de repente, no, pero eso puede ser un porcentaje menor. El porcentaje mayor de nuestro tiempo debiera ser, y con mucha alegría, por eso dice canten salmo entre ustedes, todo esto, porque no es un acto, ya empezar a hablar de eso. O sea, si alguien en una reunión entre hermanos dice eso, lo agarramos a patada santa, ¿no es cierto? Porque a lo mejor ni siquiera es un infiltrado. ¿Ya? La conversación, el diálogo, llegar a ese punto, ¿no es cierto?, donde podemos llegar, encontrarnos con un hermano en cualquier circunstancia y empezamos a hablar pero como algo natural. ¿Por qué? Porque estamos llenos de la palabra de Dios. No es porque seamos más espirituales ni que Dios está más cerca mío. No, es simplemente el hecho de la disciplina que debemos adquirir. ¿Por qué muchas reuniones de cristianos sociales son peligrosas? Es porque las personas que están ahí, ¿no es cierto?, no comparten la palabra de Dios y se transforma en algo netamente social, ¿no es cierto? Y la conversación, si no es bíblica, se va para otro lado, la que sea. ¿Ya? Está bien hablar de los hijos, hablar de esto, hablar de la moda también, pero si es solo eso, no tiene sentido. ¿Ya? No tiene sentido. Y no se trata con esto que yo no me inviten a cumpleaños porque yo, si no se habla del Señor, no voy a ninguna parte. ¿Ya? No. Pero tenemos que madurar. O sea, yo, por favor, todos los que estamos acá,
somos casi los que siempre estamos, ¿ya? Por ahí aparece una cara, ¿no es cierto?, tipo cometa, y después hace su aparición y se va después ya. Pero en general, todos los que estamos aquí estamos permanentes. Entonces ya estamos maduritos. O sea, nos animamos, nos exhortamos, nos enseñamos, nos estamos ya para, como decía yo la semana pasada, ¿no es cierto?, para cosas, chimuchina, ¿no es cierto?, de sensaciones, de percepciones, que me mira, que me dice, que no creo, que acá, que no, que no le voy a decir, sino que seamos y adquiramos madurez con humildad. Pero hagámoslo. ¿Puedes tú enseñarle a alguien? ¿Le estás enseñando a alguien tú acerca de Dios? ¿Hay alguien que se está beneficiando de ti en cuanto a la enseñanza de Dios? Ahora, si no estás lleno de la palabra de Dios y no estás aprendiendo tú, mejor ni hable. Ni hable, porque le va a dar puras opiniones tuyas. Y te digo una cosa, a nadie le importa tu opinión, ni la mía tampoco. Y es una realidad social. Tú estás en un lado y te dices, oye, bueno, ¿y cómo te fue con esto? ¿Y qué opinas de todo esto? Y tú empiezas como a contarle alguna cosa y al rato después el que te preguntó está como así. Si a nadie le interesa eso, salvo que lo involucre o que vaya a obtener algún beneficio. Pero en rigor, a nadie le importa. Por eso es que nosotros hablamos nuestras cosas desde el punto de vista espiritual. Y eso tiene un impacto, un rechazo, una atracción, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. ¿Ya? Entonces, para estar llenos de ella, para poder enseñarnos unos a otros, todos nosotros debemos estar involucrados en la enseñanza de alguien, pero con responsabilidad. No significa que yo tengo que ser un maestro ni saber todo, pero tengo que ser constante, tengo que estar en un proceso de crecimiento y te aseguro que Dios va a poner a alguien que necesite de ti. ¿Tenemos nosotros ministerios estructurados para enseñanza de varones? Por supuesto, pero eso no es toda la enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia es tomar lo que estamos aprendiendo, compartirlo con otro hermano, ¿no es cierto? Y, en definitiva, ir ayudando en el proceso de crecimiento de él o de ella. Por supuesto, cuando nuestra cabecita y mente está llena de la palabra de Dios, comienza nuestra manera de pensar a ser transformada. Inevitablemente. Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya. Entonces, si primero presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Eso ya era un impacto en el mundo judío, porque el judío estuvo acostumbrado por siglos a presentar sacrificios muertos. ¿Ya? Y ahora le dice sacrificios vivos, y no un animal, sino tú. ¿Ya? Y eso significa que el sacrificio vivo, ustedes hoy día están haciendo un sacrificio vivo, porque podrían haber decidido no estar aquí, ¿no es cierto? Calentando el carbón para la previa, toda esta cuestión. Todo lo que sea, cualquier cosa, ¿no es cierto? Viendo el sultán grabado, cualquier cosa, o durmiendo, ¿ya? Pero decidieron estar aquí. Eso es un sacrificio. Ahora, a algunos les gusta estar aquí de verdad, ¿no es cierto? Pero a la gran mayoría quizá hay a lo menos un instante en que dice, sigo derecho o dobla la iglesia, o no. ¿Cierto? Sigo derecho a la iglesia, ¿ya? Y nos vendemos la pomada que lo veo por internet y después se ve más o menos feo la primera y no, ya no agarro. Pero hacemos. Cuando tú cada mañana, cada día, haces, lees, estudias, aplicas, estás todo el día pensando, pendiente en tu trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente si la palabra de Cristo mora en mí, eso va a llevar que mis decisiones pasen por esto, por este filtro. Entonces ya no decido como antes, estoy cambiando mi manera de pensar. Esos son los sacrificios vivos. Sacrificio vivo significa dejar de lado algo para hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es necesario? Esto.
es esto. ¿Qué dicen los deportistas? Normalmente, que ellos sacrificaron su juventud, por ejemplo, porque mientras otros a lo mejor estaban haciendo otras cosas, ellos tenían que estar entrenando, tenían que estar concentrados, tenían que estar en una serie de cosas, ¿no es cierto? Entonces sí, hay sacrificios en ese sentido. Un atleta tiene que sacrificar muchas cosas. Un estudiante tiene que sacrificar mucho, ¿no es cierto? Entonces, el mismo sacrificio o el mismo tipo de sacrificio debe operar para nuestras disciplinas espirituales. Si no hay disciplina, no lo hacemos. Por alguna razón satánica, los cristianos creemos realmente que esta cuestión como que no importa y que da lo mismo si hoy día sí, no, mañana empiezo. No, pero no es así. Eso es un engaño de Satanás. Ese es un engaño de Satanás. Tenemos que disciplinarnos. Por eso dice también que castigamos nuestro cuerpo. No que nos autoflagelamos, sino que nos levantamos, nos esforzamos. Esfuérzate y sé valiente, el principio que el Señor le entrega a Josué. No se enmarquen al sistema de pensamiento del mundo. ¿Por qué? Porque todo el sistema de pensamiento está bajo el poder del maligno. Yo estoy en el mundo, pero el propósito no es enmarcarme al mundo, sino que justamente ser diferente en el mundo, ser sal y luz en el mundo. Y dice que la promesa es que cambia nuestra manera de pensar y eso va finalmente a cambiar nuestra manera de vivir y vamos a tener un entendimiento profundo, ¿no es cierto?, de la voluntad de Dios al punto que consideramos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Ya? Para adquirir sabiduría. Cuando la mente se llena de la palabra, transforma nuestra manera de pensar y comenzamos a adquirir sabiduría. Sabiduría es la capacidad a la cual llegamos, ¿no es cierto?, para tomar decisiones, no solamente por lo que sabemos, sino también por nuestra experiencia de vida, ¿no es cierto?, y por la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Una sabiduría espiritual. Por eso es que alguien que lleva un año como cristiano no puede ser considerado alguien como sabio espiritualmente, porque la sabiduría implica un periodo de tiempo, tampoco 50 años, no, pero hay un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿no es cierto? Cuídate de ti mismo. Procura presentarte, lo está entrenando, lo está guiando. ¿Para qué? Para que sea un hombre sabio, una mujer sabia, que es equivalente en el idioma original a estable. Una persona sabia es una persona normalmente estable. Eso no significa plano, estable, no que, ay, todo felicidad, alegría, uy, qué rico, estuvo preciosa la reunión, uy, la hermana o los hermanos se acercaron, yo y participé y todo, después, ay, no me pescó, así que no hay más. Ay, no sé, pero vinieron a verme, entonces yo, no, pero es que ya no me llamaron más. Ay, no. Aparte de ser una lata esa cuestión, no es a lo que debe. La persona estable es la que llueve, truene, uno sabe, como es pastor, sabe que están pasando de repente cuestiones re complicadas, pero están ahí, siguen con el mismo ánimo, con esto, de repente, pero eso es estabilidad. La estabilidad, la sabiduría nos hace independizarnos de las circunstancias. Las circunstancias son lo que dominan normalmente el quehacer de nosotros como cristianos. Alcanzar la sabiduría significa alcanzar esa estabilidad independiente de las circunstancias. No que las circunstancias no nos afecten, pero las circunstancias no determinan nuestras decisiones. Si el apóstol Pablo no hubiese tenido madurez y hubiese sido sabio, o cualquiera de los apóstoles o discípulos, ¿no es cierto?, jamás habrían llegado ni a la esquina. ¿Cómo es que tú a un hombre que lo apeñascan, después que lo creían muerto, se vuelve a levantar y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo? Lo meten preso, naufraga, le pegan y sigue haciendo lo mismo. ¿Qué es eso? Es no, es un hombre disciplinado, entregado con un objetivo claro, sabio, estable. Ese es un problema también en la iglesia cristiana en general, la inestabilidad de los miembros, que todo depende de cómo les salgan las cosas, todo depende de cómo se den las cosas, todo depende de cómo lo traten, todo depende de lo externo, Entonces las personas dicen, bueno, es posible para una persona nueva, recién convertida, y qué rico que se sienta bien, pero no siempre nos vamos a sentir bien.
Pero si el sentirnos bien o mal determina nuestra presencia, nuestra madurez, estamos en problema. Estamos en problema. Colosenses 1:9. ¿Lo leímos? ¿O no? ¿Vos en off? No. Ya, dale. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate las palabras que se combinan. Conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual. Dios transforma nuestra mente. Hasta parecemos más inteligentes que el resto. Pero es porque Dios ha ido transformando nuestra manera de pensar. Porque muchas de las decisiones que sabiamente podemos tomar en el Señor son a veces de sentido común. El mundo está tan loco, ¿no es cierto?, que realmente el solo hecho de tener sentido común va a marcar una diferencia. Ahora, sentido común no es sinónimo de sabiduría, pero la sabiduría de Dios te va a dar también un sentido común, en el buen sentido de la palabra, para adquirir sabiduría. Y una vez que estamos llenos de la palabra, que la palabra mora en abundancia en nosotros, que cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, que nos hace personas espiritualmente sabias. Sabio no es que de repente no tenga un preinfarto, ¿ya? Pero es cortito, ¿ya? Espiritual hablando, sí. Algo así como una crisis de epilepsia cortita, ¿ya? Un electroencefalograma cortito. Sí, los vamos a tener, todos tenemos nuestro minuto, pero minuto, no constante, no constante. Y eso nos va a llevar a lo que dice 2 Timoteo 3, 14, 17, que lo conocemos, que es que entonces estamos preparados para que Dios nos use, que es lo que dice ahí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, es un pasaje maravilloso. Parte con lo que estábamos viendo, ¿no es cierto?, de que Timoteo fue enseñado por su madre, que se llamaba, con L, empieza con L, Loida, muy bien, ¿ya? No le pongan Loida a su hija, sí, pero se llamaba Loida. No le pongan una cruz al momento de nacer. Bien, entonces, ¿estamos claros con eso? Terminamos, ¿no es cierto? More la palabra en nosotros, porque la estudiamos, para que more en nosotros, para que cambie nuestra manera de pensar, para que seamos sabios y para que estemos preparados a que Dios nos use. Ahora, finalmente, la tragedia de ignorar la Biblia. Bueno, el Deuteronomio, el 6 y el 8 hablan de que no nos olvidemos de Dios cuando entren, dice, a la tierra prometida. No se olviden de dónde los sacó. Ahora, los cananeos eran terribles en muchos aspectos y se tenían merecido la condena de Dios. Pero uno no puede ignorar la historia que dice que los cananeos eran sumamente trabajadores. Por lo tanto, cuando los judíos llegaron a Canaán, se encontraron con un país pujante. Viñas, por eso dice, viñas que no plantaron, casas hermosas que no construyeron, y esos fueron, los judíos llegaron no a construir inmediatamente, sino que llegaron a habitar algo que ya estaba hecho, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es la ordenanza? No se olviden. Todos nosotros no nos olvidemos que somos hijos de Dios y donde estemos. Es más, cuando empecemos, dice, si es que en un momento determinado Dios comienza a prosperar tu vida y esto, y esto, y esto, no te olvides de Dios, ¿ya? No te olvides de Dios cuando estés saciado, no te olvides de Dios cuando te falte, nunca, nunca. Y ahí volvemos al punto, la estabilidad en el hecho de que no somos mediados o arrastrados por las circunstancias.
Oseas 4:6, recuerden, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no es cierto? Y Oseas. Isaías dice más o menos lo mismo. Solamente quiero que leamos Santiago 1, 21, 22 y 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ya. Entonces, no solamente, y para no olvidar la palabra, ese salvar que aparece ahí no es salvar de salvación posicional, es salvar de caer en la tentación, ¿no es cierto?, de tomar una mala decisión, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, no seamos oidores olvidadizos, sino que escudriñemos, memoricemos. ¿Por qué, hermanos, hermana? Porque la corriente del mundo es feroz, tiene una fuerza que nosotros nunca jamás debemos subestimar, nunca jamás. Por eso es que el Señor ni siquiera nos ordena combatir al enemigo, sino que nos dice resistir. ¿Por qué? Porque el poder del enemigo, ¿no es cierto?, es gigante. Y nosotros no estamos ni capacitados ni diseñados para hacerle frente sin las armas de Dios. Y cuando adquirimos las armas de Dios y las empezamos a usar y a entrenar y a madurar, esas armas son para resistir a nuestro adversario. ¿Ya? Bien.